¿Qué tal? Un servidor, Luis Chávez, coordinador del doctorado en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle. Agradezco la atención que brindas a este pequeño pero sustancioso mensaje. La intención de este es poder invitarte a formar parte de nuestra tercera generación del doctorado, el cual busca la calidad académica a través de sus docentes, a través de desarrollar proyectos de investigación que no solamente sirvan en la formación del alumno, sino que además incidan precisamente en su campo laboral, en su contexto, para el desarrollo, contribuyendo así al desarrollo de la nación. ¿Qué ventajas tiene estudiar un doctorado? Hoy en día estudiar un doctorado pareciera ser complicado por la situación que vivimos y atravesamos, pero al contrario, es importante el estar más preparado, el estar preparado en el manejo de la información, en la búsqueda, en el tratamiento, en el análisis, son elementos que nos da el mismo programa. Se suscita además algo importante, que los docentes con doctorado son más cotizados, tienen mayores oportunidades, sobre todo, de conseguir un buen trabajo, de elevar su calidad de vida y así la de su familia. Nosotros te ofrecemos el contar con un asesor que se desarrolla además como investigador. Tú puedes googlear su nombre y encontrar la productividad de nuestros docentes asesores y verás que son entes y agentes de cambio, que están constantemente publicando, que no solamente obtuvieron un título y se dedican solamente a la cátedra, sino son personas que se dedican a generar cambio social. Te invitamos entonces a formar parte de esta generación. Estamos por arrancar en el mes de febrero del 2021. Nuestro curso propedéutico como prerequisito de ingreso inicia en el mes de noviembre, para ser exactos, el 14 de noviembre. Aquí abajo está mi correo electrónico. Si gustas, puedes comunicarte conmigo y te brindaré más información. Queda a tus órdenes, unidos a la distancia. Un saludo fraterno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este conversatorio que se ha titulado el día de hoy La adolescencia, pantallas y alteridad. Para ello tenemos invitado a nuestro alumno estrella de la segunda generación, Ernesto Pérez Castro Pérez, quien ha desarrollado y ha trabajado este proyecto durante su tesis doctoral, y le hemos pedido que el día de hoy nos lo comparta, sobre todo por la importancia y relevancia que tiene en estos días la alteridad que viven los adolescentes frente a las pantallas. Les platico un poco de Ernesto. Ernesto Pérez Castro Pérez es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Actualmente cursa el doctorado en Educación y Desarrollo Humano en esta Universidad de La Salle Bajío, trabajando su proyecto de investigación en la línea de cultura mediática y digital. A lo largo de 20 años ha compartido clases en el nivel secundaria, preparatoria y maestría. Durante 18 años ha ocupado puestos directivos en instituciones privadas de educación básica y media. Ha diseñado e impartido cursos de formación para docentes en instituciones públicas y privadas de educación básica y ha participado también en diversos proyectos editoriales como editor y autor de libros. Pues sin más preámbulo, queda con ustedes Ernesto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Luis. Gracias. Híjole, eso del alumno estrella no me gustó mucho, porque somos una generación padre, pero es mucha responsabilidad lo que acabas de decir. Muchas gracias por la presentación, pero especialmente gracias por la invitación a este ejercicio que me emociona mucho porque me da la oportunidad de compartir de manera abierta, pública, ¿no? Parte del trabajo que he tenido la oportunidad de venir realizando durante estos 3 años en el doctorado, ¿no? Es un proyecto que me emociona, que está llegando a su recta final y que pues hoy me emociona mucho poder compartir hoy que con las personas que nos están siguiendo
a quienes les agradezco también que se regalen estos minutos que vamos a estar aquí. Hablando de asesores, hace un rato que veía la presentación que hacías sobre el programa del doctorado, pues me venía a la mente mi asesora, mi directora de tesis, la doctora Dorismilda Flores, que justo hace poco tuvo también un ejercicio similar a estos como conversatorio con estudiantes, con gente de la comunidad universitaria, y me decía, pues lo malo es que con el en vivo no se nos da tanto el conversatorio, ¿no? Porque no hay mucho espacio para ese diálogo como podríamos tener en una reunión, digamos, de Zoom tradicional, ¿no? Sino es un espacio en el que pues trataré de compartir algunas ideas y nos dará mucho gusto poder leerles y retroalimentarnos a través del chat del Teams, que es la manera de construir el diálogo que tenemos a la mano con esta herramienta, ¿sale? Entonces, pues siéntanse en la libertad de hacerlo, de compartir algún comentario, sugerencia, idea, pregunta que quisieran que vayamos enriqueciendo el diálogo juntos. Estoy cargando mi pantalla en este momento, compartiendo mi pantalla para facilitarme un poco déjame ver, déjame compartir. Algo se me pausó por aquí. Y les compartiré, acá está. Ahorita te voy a pedir, Luis, si me confirmas nada más cuando sí se esté viendo para yo ir avanzando con la presentación. Está listo, Ernesto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues bueno, voy a hacer la primera parte, vamos a tratar de hacer una parte más expositiva. Yo le comentaba a Luis que tengo 1000 cosas que me encantaría compartir y sin duda pues es difícil sintetizar en unos minutos un trabajo que nos ha tomado tanto tiempo, dedicación y tantas emociones. Pero sí me gustaría tratar de darles un panorama sobre esta investigación de adolescencia, pantallas y alteridad, que además pues viene hoy a coincidir con un momento muy particular en el que el tema pues lo traemos muchos de nosotros a flor de piel, ¿no? Con lo que estamos viviendo. A lo mejor habrá cosas en las que me encantaría detenerme y no habrá tiempo, pero que no quería dejar de mencionar un poco para ubicar la discusión en un marco y si hacia la segunda parte o más adelante hay oportunidad de ampliar el diálogo, lo podremos hacer con muchísimo gusto. Me encantaría contarles un poco sobre el origen de cómo surge esta investigación y es un origen que tiene ya un buen rato, ¿no? Este tema me lo planteé yo como proyecto de investigación por primera vez hace 13 años, en 2007, cuando empezaba yo a cuestionarme mucho en torno a esta emergencia de pantallas que nos rodeaban, ¿no? Los smartphones, las tabletas, las redes sociales, ¿no? Recordarán que 2006-2007 era el momento en que empezaban a surgir muchas de estas aplicaciones que hoy para nosotros son muy, muy cotidianas. Y en ese entonces coincidió, pues por supuesto ahora ya tenemos todas estas cosas, ¿no? Muy, insisto, incorporadas, ¿no? Yo veía cómo todos íbamos desarrollando de diferentes costumbres, hábitos relacionados con las pantallas. Yo sé que hoy en día estas imágenes que estamos viendo, pues para nosotros son muy cotidianas, ¿no? Y si trabajamos con adolescentes, conocemos adolescentes, pues sabemos que es parte también de sus vidas, igual que es la de muchos de nosotras, de nosotros. Pero en aquel momento coincidió con algunas preocupaciones. Claro, yo había trabajado muchos años, he trabajado muchos años en educación básica y media superior. Me encanta trabajar con adolescentes y a la par que surgían estas cosas, pues uno iba viendo que también surgían ciertos temores, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, en esta caricatura del año pasado vemos esta idea de estos muchachos que dicen si deberían llamarse en lugar de social media, anti-social media, ¿no? Con estas, hablando del trolling, del doxing, del cyberbullying, pensemos en todas estas lógicas que por momentos nos preocupan y preocupan a nuestras chicas y chicos. También algo que me llamaba mucho la atención en los últimos años era toda esta tendencia a llevar un activismo digital que empezaba a celebrarse mucho, ¿no? Y que además, pues, por cierto, mi asesora de tesis ha trabajado muy bien estos temas de manera muy importante y a mí yo me cuestionaba mucho algunas de estas
cosas, ¿no? A veces yo era un poco apocalíptico, debo decirlo, ¿no? Muy crítico de si realmente estos medios podían servir, ¿no? Me preocupaba esta lógica a veces de el activismo social, de estar cada quien encerrado en sí mismo, cuando a lo mejor allá afuera estaban pasando cosas. Y les decía que esto surge hace 13 años, en gran medida también coincidiendo con una lectura que tuve oportunidad de hacer en aquel entonces, de un libro de Zygmunt Bauman que me marcó muchísimo, que se llama Modernidad y Holocausto. En este libro, Bauman se cuestiona mucho, se cuestiona sobre cómo fue posible el Holocausto, y no solo llega a reflexiones tremendamente desgarradoras, sino que quizá una de las conclusiones más, de las conclusiones centrales y que a mí más me sorprendieron, porque francamente no lo veía venir, un poco ensimismado en la lógica del mundo en que vivimos, es que el Holocausto había sido un producto casi natural de la modernidad. Es decir, que lo que podía ayudarnos a entender cómo se explicaba el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial era en buena medida un producto casi natural de las lógicas modernas. En ese libro hay una frase que a mí me descolocó muchísimo, que me llegó muy, muy profundamente, que es esta que les comparto. Dice Bauman en este libro: al estar inextricablemente vinculada a la cercanía humana, parece que la moralidad se ajusta a la ley de la perspectiva óptica. Cerca del ojo parece grande y densa. Al aumentar la distancia, la responsabilidad por el otro se va consumiendo y las dimensiones morales del objeto se desdibujan hasta que ambas llegan al punto de fuga en que desaparecen de la vista. Claro, si ubicamos esta frase en el contexto del holocausto judío, del holocausto, de toda esta maquinaria de exterminio en la que muchos formaron parte de ello sin terminar de entender qué papel jugaban exactamente en ello, saco esta frase de ese contexto y la traslado a ese momento de emergencia de pantallas y en el que empezábamos a observar que de repente estábamos todos cabizbajos ya empezando a estar en nuestros smartphones, ¿no? O en nuestros dispositivos digitales. Entonces me preguntaba yo esto, me planteaba yo esto. Si las pantallas tienden de alguna manera a acrecentar la distancia, porque de alguna manera a veces estamos más distantes gracias a las pantallas, pensémoslo ahora, ¿no? No hemos tenido que estar juntos físicamente y la distancia física se ha acrecentado. Pero al mismo tiempo generan un efecto de cercanía, ¿no? Nos hacen sentir cerca. Y entonces yo me planteaba, ahí hay un peligro. Por lo tanto, yo planteaba, tendría que explorarse una educación que pudiera estimular una mirada más consciente, más atenta, más crítica, que nos permitiera comprender esas distancias y no en un sentido de descalificarlos, sino en un sentido constructivo, de hacer algo con ello. Cuando arranqué el proyecto, el programa del doctorado, el proyecto que presenté justo iba en esa línea y naturalmente, como en cualquier proyecto de investigación, la pregunta tuvo que irse afinando y evolucionando. Y lo que he estado trabajando en estos meses, últimos 2 años, ha sido esto, ¿no? Cómo se relaciona la mediación de pantallas con la alteridad durante la adolescencia desde la mirada de una alfabetización digital crítica. No habrá tiempo de entrar en muchos detalles sobre todo lo que hay detrás del proyecto, que me encantaría porque me emociona mucho hablar de estas cosas, pero sí quisiera dar una mirada al marco teórico y al marco metodológico. En el marco teórico, como se imaginarán, pues tengo que trabajar con 3 elementos clave, que son la mediación de las pantallas, la alteridad, que tiene esta presencia del otro en cómo vivimos la relación con el otro, con los otros, y la alfabetización digital crítica. Para ello tuve que asumir una perspectiva interdisciplinaria para poder allegarme de aspectos, por supuesto, de la parte educativa, que finalmente es a lo que me he dedicado 20 años y que es el programa que he estudiado, está en el marco de la educación. También de la comunicación, que es mi formación base, ¿no? Vengo del mundo de la comunicación y es un mundo que me apasiona, que me emociona, y de la filosofía para entender toda esta parte ética, toda esta dimensión moral, ¿no? Para poder explorar esto me aproximé desde la ecología de los medios en el ámbito de la comunicación, una serie de autores que si bien no hablamos ahí de una teoría, pero sí hay una tradición que se ha ido construyendo en torno a lo que se conoce como ecología de los medios.
En la perspectiva de la alfabetización, dos autores fundamentales en mi trabajo han sido Paulo Freire y Henri Giraud, que si de alguna manera nos plantean toda esta parte de la pedagogía crítica, ¿no? Henri Giraud, desde la pedagogía crítica más desde el mundo occidental, digamos, desarrollado, de los países desarrollados, y Paulo Freire, por supuesto, desde nuestros países del sur. Y en la parte filosófica, para entender este problema de la alteridad, acudí a dos filósofos que trabajan de manera distinta la idea de alteridad. Uno es Martin Buber y otro es Emmanuel Levinas, pero ambos me han ayudado a explicarme un poco esta presencia de la alteridad en los chavos y particularmente a través de las pantallas. Especialmente a mí el trabajo de Levinas me mueve mucho y es quizá mi referente en esta dimensión más importante. Hablando de alfabetización, cuando decimos alfabetización crítica, me parece muy importante porque hoy día oigo que mucho se habla de la alfabetización digital, ¿no? Que nos falta alfabetización digital, y es cierto. Pero me parece que a veces la conversación se queda en una alfabetización desde una mirada muy instrumental, ¿no? Saber usar las cosas. Y la verdad es que nuestros chicos aprenden a usar eso y basta hablar con ellos. Yo que he tenido oportunidad de hablar con varios de ellos en estos años, pues para comprender que ellos aprenden eso de forma claramente intuitiva, ¿no? La alfabetización instrumental es relativamente fácil en gran medida porque los dispositivos y aplicaciones han sido diseñados para que ellas y ellos los utilicen con mucha facilidad. O sea, no se necesita ser un genio para aprender a usar Instagram o para aprender a usar algunos de estos dispositivos. Habrá, por supuesto, a quien le cueste más o menos trabajo, pero a lo que voy es que la dimensión instrumental de esta alfabetización es relativamente sencilla de entender y de abordar. Sin embargo, la perspectiva crítica, problematizadora, que busca la toma de conciencia, me parece que es el talón de Aquiles, ¿no? Y es por eso que a mí me parecía importante vincular todo el trabajo de Giraud y de Freire respecto a la pedagogía crítica desde la toma de conciencia del papel que juegan estos medios, los dispositivos, las estructuras desde las que se mueven y qué hacemos con ellos, ¿no? Porque no se trata solo de ser usuarios de Instagram y estar haciéndole scroll todo el día a nuestro celular, sino qué hacemos con eso que vemos y que compartimos a través de estos medios. En la perspectiva de mediación de pantallas o en el ámbito de la dimensión de la mediación de pantallas, era importante caracterizarlas. Y si ustedes se fijan, algunos elementos clave que aquí yo resumo y que me parece importante tener a la vista son, por un lado, que hay una lógica mosaico en ellos, ¿no? Frente a la lógica lineal con la que leemos tradicionalmente un libro o usábamos muchos de nuestros medios, sentarnos a ver una película de principio a fin, entrar a un teatro, entrar a un cine a ver algo que va a durar 2 horas y que nos va a tener sentaditos y que va acompañado de una lógica lineal, insisto, como es la lectura convencional de un libro. La lógica de las pantallas es una lógica mosaico, es una lógica más reticular, es una lógica en la que vamos y venimos y los planos se interponen, ¿no? Es una lógica, por supuesto, multimedial, ¿no? Es una lógica en la que los medios se cruzan, se convierten en híbridos, es una lógica transmedia, donde ya no hablamos de los medios aislados, ¿no? Como decir, antes decíamos mucho, ¿no? Que si la radio, la televisión, hoy todos estos medios de alguna manera se cruzan, generan esta convergencia mediática que nos coloca en un escenario distinto, que además tiene un gran potencial de interactividad y participación. Y yo aquí hablo de un potencial, porque muchas personas que estudian esto hablan de que los medios digitales y todo esto son interactivos y participativos. Y yo creo que tienen el potencial de serlo, pero no siempre lo son. Y ahí creo que hay todo un tema que va digno de reflexionarse en algún espacio. Y por otro lado, hay una gran centralidad en la imagen, ¿no? La imagen juega un papel crucial en estos medios, ¿no? Hablamos de un lenguaje que se construye naturalmente no solo con texto, sino donde la imagen ocupa un lugar central. Por lo tanto, las pantallas en este proyecto de investigación estamos entendiendo no como un objeto tecnológico, sino como un objeto cultural. Las imágenes que vemos ahí las entendemos no como objetos técnicos, sino como objetos culturales.
Y además me gusta verlas como un punto que sí es producto de una historia de la imagen, de la representación visual. O sea, tenemos, en la historia de la humanidad hay toda una tradición, o sea, las imágenes han sido parte de nuestra, de las civilizaciones que desde tiempos muy remotos, pensemos, tenemos, digamos, antes que tener letras, tenemos representaciones gráficas, ¿no? Desde las cavernas. O sea, hay toda una tradición en nuestra cultura de la representación visual. La imagen digital es parte de esa historia, pero también es un punto de ruptura. Y ahí voy a ser, casi apurarme con la parte teórica, pero sí me interesa hacer esta pausa para hablar de ese punto de ruptura, de dónde, con base en qué lo estoy planteando, ¿no? Lo estoy planteando hablando de esta ecología de los medios, uno desde Marshall McLuhan, un autor que para mi gusto no pierde vigencia y que sí afortunadamente ha sido actualizado por muchos herederos de su tradición, pero que él no sistematizó, que él visionó cosas y él planteaba tres momentos importantes de ruptura en la historia de la humanidad, ¿no? Después, saliendo de la oralidad, que sería naturalmente hay un primer momento cuando construimos la palabra, habría un momento importante de ruptura cuando surge el alfabeto, uno cuando surge la imprenta y uno cuando surge la electricidad. No hay tiempo aquí de explicar cada uno de ellos qué implica, pero son momentos de ruptura que van cambiando, no es que ellos determinen lo que va a pasar en la cultura, porque la perspectiva de la ecología de medios en la que estamos hablando nos habla más bien de un sistema, justamente de un equilibrio, de una ecología que hace que no hay una causalidad, digamos, lineal, ¿no? Pero sí estos momentos, el surgimiento de estas tecnologías, de estos medios, va permitiendo y va propiciando nuevas formas de relación. Willem Flusser, un autor mucho menos conocido que Marshall McLuhan, pero contemporáneo a él completamente, el checo y checo brasileño, plantea dos momentos de ruptura. Uno es la escritura, coincide ahí con McLuhan, y otro es la imagen técnica, hablando de las imágenes que hacemos con aparatos, particularmente la fotografía. Tomando elementos de cómo ellos observan esos momentos de ruptura, yo me planteo que ambos momentos de ruptura, la electricidad y la imagen técnica, confluyen en la imagen en red, esta imagen digital. Y me parece que hay que esa imagen en red nos plantea toda una nueva configuración, nos obliga o nos invita, si me permiten, a ver lo que estamos viviendo como un momento de ruptura en el que confluyen aspectos que nos reconfiguran culturalmente. Y cierro la parte teórica sí haciendo una referencia, por supuesto, a la alteridad y cómo la entiendo, ¿no? Esa relación con el otro que yo la entiendo como encuentro y como responsabilidad por el otro. En ese sentido, les decía, sigo completamente la tradición de Levinas. A mí me gusta entender esa relación con el otro como un vínculo basado en la responsabilidad. Una responsabilidad que aunque nos guste o no, que veamos o no, tenemos con el otro. Yo desde ahí parto, ¿no? Y eso me parece importante decirlo para entender el resto. Me apuro para compartir algunos de los avances de la investigación, un poco solo en la parte metodológica. La investigación, por supuesto, es una investigación de tipo cualitativo, ¿no? No me interesaba salir a medir cosas y sacar números, sino me interesaba ir y dar voz a los chicos, a las chicas, conocer lo que viven, lo que experimentan. Y por lo tanto buscamos una metodología basada en herramientas como la entrevista, los grupos de discusión, es decir, técnicas de conversación, porque interesaba darles voz y además tratar de acceder a un nicho complejo que es la adolescencia. ¿Qué debo decir? Parecería complejo y no sé si sea no sé, la experiencia de 20 años trabajando con adolescentes, pero debo confesar que lejos de resultarme difícil, me resultó gozoso poder conversar con chicos en 3 ciudades de la República, chicos entre 13 y 17 años que están cursando la secundaria o la prepa y con quienes fuimos teniendo 3 etapas de conversaciones en 3 ciudades. Estuve trabajando las conversaciones en Ciudad de México, en Morelia, Michoacán y aquí en León, Guanajuato, desde donde estoy platicando con ustedes. Y empezamos hace un año, en octubre, con grupos de discusión en las 3 ciudades. En febrero, originalmente el diseño, debo decirles, solo incluía
los grupos de discusión y las entrevistas de febrero. En febrero yo debía entrevistarme con los chicos de las 3 ciudades y con eso íbamos a hacer ya toda la parte de análisis en el verano. Pero como saben, se nos atravesó el amigo coronavirus y pues ahí, híjole, pues voy a usar una frase que tristemente por las referencias políticas puede sonar mal, pero yo sí debo reconocer que para efectos de mi investigación sí vino como anillo al dedo, porque de alguna manera nos colocó a todos en un experimento social que no estaba en el diseño de la investigación. El mandarnos a todos a casa, el mandar la escuela a casa, el hacer que las chicas, los chicos tuvieran que quedarse sin escuela física, presencial, durante estos meses, pues nos colocó en un escenario que naturalmente pues, en la primavera tuvimos que plantearnos y tuve oportunidad de platicar con mi directora ampliamente para decir, yo tengo que aprovechar esto, tengo que hablar con ellos y ver qué ven. El tema laboral y las dificultades que hemos vivido en las escuelas me obligó a postergar un poco eso. De hecho, no pude completar las entrevistas en febrero, las de León. Justo la pandemia arrancó cuando estaban previstas esas entrevistas. Y ahora, en este mes, estuve terminando mis entrevistas en las últimas semanas. Entrevistas que hicimos, que hice totalmente en formato digital, ¿no? Entrevistas que hice a través de una plataforma de videollamada para poder conversar con algunos de estos chicos, con algunos nuevos que fueron surgiendo y tener entrevistas que me permitieran escucharlos qué había pasado durante un año, ¿no? Porque yo los había conocido hace un año, algunos de ellos, a la mayoría de ellos los conocí justo en octubre del año pasado, y ver qué había pasado en estos meses, y entonces eso permitió agregar algunas cosas a las entrevistas. Se fijarán que en las entrevistas de febrero se habla de un análisis basado en imágenes, y es porque en las entrevistas de febrero y algunas de octubre estuve trabajando con fotos para platicar con las chicas y los chicos a partir de estas imágenes y tratar de conversar sobre cómo leían, entienden y viven cierto tipo de imágenes, ¿no? Y pues ahora comparto con ustedes algunos hallazgos preliminares. Estoy actualmente en la fase de análisis de datos, estoy trabajando ya el capítulo propiamente de análisis y están, por supuesto, ya apuntándose algunas conclusiones. Lo que voy a compartir ahora, yo simplemente les llamaría hallazgos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sean las conclusiones del trabajo, ni mucho menos, pero me parecen hallazgos relevantes y que quizá puedan ser interesantes para algunas de ustedes. Por un lado, es evidente que el momento que estamos viviendo nos interpela a todas, a todos, y eso incluye a los adolescentes. Me ha sorprendido de manera muy significativa cómo ellas se han estado haciendo preguntas durante estos meses. Y el momento que hemos tenido oportunidad de conversar ha sido, ellos han agradecido mucho eso, como había momentos en que me han dicho, es que no, esto quería platicar, o no lo había platicado con alguien, ¿no? Qué bueno que pude platicar de esto con alguien. O hacía uno alguna pregunta y ellas comentaban, ay, he estado pensando mucho en eso, ¿no? O sea, así como nosotros nos hemos cuestionado tantas cosas, por supuesto que ellos se están haciendo muchas preguntas sobre sus usos, sobre la manera en la que se relacionan con sus compañeras, con sus compañeros, sobre el papel que juegan los medios digitales. Se han hecho muchas preguntas a sí mismas, a sí mismos, sobre el tiempo que pasan con los dispositivos, sobre la posibilidad de hacer otras cosas, sobre lo que extrañan, sobre lo que valoran de lo presencial, también sobre la dimensión, el papel que digamos, el valor que les aportan estos medios, tanto en los momentos que vivimos como en los momentos previos a la emergencia, ¿no? Otra cosa que es importante decir y que a lo mejor podrá parecer una obviedad, pero sí me parece importante decirlo porque en el discurso público y a veces en el discurso académico muchas veces simplificamos y hablamos de los adolescentes son así, los adolescentes piensan esto, para ellos aprenden fácil, para ellos ya saben esto, ellos ya saben lo otro. Y algo que me parece que es evidente es que no podemos decir que hablamos de los adolescentes, hablamos de muchas formas de vivir la adolescencia, ¿no? Experimentan y viven el mundo de formas muy diversas, de formas complejas,
Se preguntan, están los sociables, los que no son sociables, los que les gusta la tecnología, los que no les gusta, los que les dan permiso, los que no les dan permiso, los que son más apocalípticos y viven con cierta percepción de riesgo inminente, de peligro inminente, los que lo viven como con una integración muy, muy clara, ¿no? Que realmente les gusta incorporarlo y experimentan. Hay muchas formas de vivir esto, ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque me parece que nos obliga a ser cuidadosos cuando hablamos de los adolescentes, como en términos muy generales, ¿no? Algo que es muy claro, que se veía, estaba claro desde las fases iniciales de los grupos de discusión y las entrevistas previas a la emergencia, pero que obviamente ha resultado mucho más claro con la última fase de entrevistas, es que ellos se reconocen alternando en un mundo híbrido, en un mundo donde la frontera entre lo que es en línea y presencial, o lo que sería lo online y lo offline, se fusiona de manera constante. Es decir, esta distinción que a veces todos hacemos, quizá por razones prácticas, ¿no? Entre el mundo en línea o el mundo fuera de línea, claramente para ellos es un híbrido continuo que sí por momentos se inclina a un lado o al otro, pero que coexisten claramente, ¿no? Y eso me parece que es importante para entender muchas lógicas que a veces queremos, desde la parte educativa sobre todo, tendemos a separarlo o a segmentarlo, y me parece que aquí hay algo importante, digno de tomar en cuenta. Pongo aquí un ejemplo, una cita que comparte una de las entrevistadas. Como saben y como se imaginarán, todos los nombres han sido cambiados por efectos de anonimato. Yo agradezco muchísimo a las 26, 28 familias con las que tuve oportunidad de hacer, nos autorizaron estas conversaciones. Vaya, a los chicos y a las chicas, por supuesto, que se animaron y que han querido participar de estos ejercicios en estas 3 ciudades, sobre todo en las fases de entrevistas. Ha sido muy, muy, muy rico, ¿no? Ya cuando, decía esta niña, ¿no? Ya cuando no regresamos fue así como extraño, porque a mí me gustaba ir a la escuela para estar con mis amigas, hacer el trabajo con ellas, pero pues tuvimos que utilizar más WhatsApp y cosas así. Ahora lo que hacemos para relajarnos después de tanto estrés el fin de semana, nos reunimos para ver juntas una serie de Netflix o algo. Hay una extensión que se llama Netflix Party, que se puede ver juntos y tiene un chat, así es como nos seguimos viendo. Y vean dos expresiones, ¿no? Una es cuando dice, nos reunimos para ver juntas una serie de Netflix, ¿no? O sea, ¿qué significa? Es reunirnos para ver juntas. Es claro que ahí está esta fusión un poco, digamos, ¿no? De cómo experimentamos ese mundo en línea y ese mundo presencial, y que evidentemente, igual que nosotros como adultos, hemos buscado y encontrado en estos medios alternativas para sustituir cosas, por supuesto que ellos lo hacen, ¿no? No solo con lo que era Netflix Party, que ahora le llaman Teleparty, que ya te permite ver varias redes en sincronía. Algunos chicos me hablaron de cosas que yo no conocía, como Discord, ¿no? Ya me puse a echar un poquito esta red, está interesante, como también búsqueda de socialización. Pero fíjense que entras a la página de Discord y dice tu sitio para hablar, ¿no? La invitación es clarísima, ¿no? Por supuesto, el Xbox, para todos los que están ligados al tema de los juegos, el Xbox ya era y sigue y se potenció mucho su posibilidad como punto de encuentro. E Instagram, que ya es un medio que naturalmente ellos veían, sobre todo de forma asincrónica, también ha cobrado aparentemente una presencia importante en la parte sincrónica de los chats en vivo y las videollamadas a través de Instagram, por lo que me platicaban. Yo confieso que ni sabía que se podía hablar por teléfono. Y han encontrado otras cosas. Les diría que algunos son experimentadores, ¿no? Me decía este muchacho, ¿no? De hecho, en la cuarentena me di cuenta que había una aplicación que se llama House Party. En esa puedes hablar con muchas personas. Ahí haz de cuenta que mis amigos y yo nos llevamos con unas niñas poquito normal, pero luego por la cuarentena hablábamos en House Party todos los días y luego en las noches hasta las 3 de la mañana con ellas. Y entonces como que ya ahorita en la nueva normalidad nos llevamos mucho con ellas y fue nada más por eso, por mantenernos ahí, agarramos confianza. El tema de construcción de la confianza es sin duda un tema muy complejo y la investigación no está construida desde la perspectiva psicológica y de la empatía, pero hay sin duda muchas cosas que ellos dicen. Yo en ese tema, en ese ámbito me declaro más incompetente, no es mi especialidad,
pero me parece que hay muchas pistas importantes que nos dan los chicos, las chicas sobre cómo construyen confianza, ¿no? Cuando entras a la página de House Party, por ejemplo, yo no la conocía, me metí a verla, y fíjense cómo eso es lo que ves cuando entras a la página. House Party is a face-to-face social network. O sea, nosotros que a veces distinguimos que los medios nos quitaban el cara a cara, pues resulta que House Party es una red que se presenta como una red para estar cara a cara. Y esto también nos habla de una resignificación de lo que es el cara a cara, ¿no? No, quizá la manera en la que nosotros en la lógica presencial pensábamos cara a cara, ya no cuadra con esta. Y para mí una de las cosas más importantes que quizá algunos de quienes nos están escuchando están en el campo de la educación, quiero pensar que algunos de ustedes se dedican al ámbito educativo o se interesan en él, pues me parece que hay que preguntarnos si estamos aprovechando el potencial de las imágenes como herramientas para esa alfabetización digital crítica. De lo que he podido conversar con ellos y escucharles, por supuesto que esa centralidad de la imagen está ahí en sus vidas, es algo súper importante, súper presente, tanto en las imágenes que producen, las que producen sus personas cercanas, pero también las imágenes que les llegan de todas partes, ¿no? Las que ven en sus redes sociales, las que llegan a través del WhatsApp, del Instagram, de los poquitos que todavía usan Facebook, etcétera, ¿no? Esas imágenes, cuando conversas con ellos, salen cosas que nos invitan, a mí me parece que nos invitan a pensar qué podemos hacer con ellas, ¿no? Por un lado, me parece que hay un gran potencial en cuanto a transversalizar las habilidades digitales. Los chicos lo ven cuando platican de sus experiencias escolares, cuando me hablaban de eso hace un año. Y ahora, durante la pandemia, también surge esta desconexión que a veces hay entre el aprendizaje de las habilidades digitales y lo demás que sucede en la escuela. Y ahí me parece que hay un pendiente que se ha planteado mucho desde la perspectiva de muchos autores que han planteado que deberíamos transversalizar todo esto, pero creo que ahí hay una asignatura pendiente, al menos es lo que estas conversaciones en estas diferentes personas, diferentes escuelas han encontrado. Por otro lado, creo que hay un gran poder en las imágenes para humanizar y problematizar el currículum. Es decir, las imágenes, tanto fijas como en movimiento, porque también recordemos que para ellos los videos cortos son muy significativos, nos ayudan o nos invitan a humanizar y problematizar el currículum. Y cuando uno les pregunta sobre cosas, que ahora mostraré algunos ejemplos de lo que ellos me hablaban, y yo les preguntaba, oye, ¿y de eso hablas en la escuela? La gran mayoría de las veces la respuesta era no. Y cuando salía que sí, eran referencias como muy breves por lo coyuntural, porque había pasado algo en las noticias, y a lo mejor en general me di cuenta que sí son las clases de formación cívica y ética, y a veces las clases de lengua, español, inglés, donde a veces la gente suele hablar de esto un poquito y se desaparece. Y por supuesto estimular la imaginación moral de nuestros adolescentes, que se pregunten, ellos se preguntan muchas cosas sobre las imágenes cuando lo invitas, ¿no? Les decía que en la investigación hubo un momento donde yo les mostraba imágenes. Y fue interesante, dentro de las muchas imágenes que les mostraba, yo les daba un kit de 30 fotografías que ellos acomodaban, que clasificaban, que ellos ordenaban de acuerdo a diferentes criterios que ellos mismos iban creando a partir de mis preguntas. Y no voy a entrar en detalles, pero las imágenes de las marchas feministas, y esta imagen del performance de El violador eres tú en la Ciudad de México, es interesantísimo ver las reacciones que generan, ¿no? Desde la chica que te decía, yo pasé por ahí, por el Ángel de la Independencia, cuando estaba todo rayonado, y las emociones que les detonan, el orgullo, el cuestionamiento, el preguntarse si es la forma adecuada o no. Me parece que nos deja en evidencia que para ellos estas cosas no pasan desapercibidas. Cuando vemos imágenes de personas, de celebridades o de personas conocidas que también detonan conversaciones muy interesantes, y bueno, ya por tiempo para alcanzar a dialogar algo me tengo que apurar, pero no alcanzaría a entrar ahorita en las anécdotas, por ejemplo, de la foto de Kobe Bryant, que detonó conversaciones interesantísimas de la nada, o sea, de simplemente poner la foto y explorar, o sea, a partir de lo que ellos mismos me iban contando, ¿no?
has visto recientemente que te han planteado algo y me mostraban estos ejemplos. Por ejemplo, una chica me compartía que algo que acababa de ver en esos días y que lo había dejado dando muchas vueltas era una publicación en Instagram sobre las formas modernas de esclavitud, ¿no? Otra chica me hablaba del movimiento de las vidas negras, ¿no? El Black Lives Matter, como algo que había estado explorando ella durante esta pandemia. Una chica me hablaba de que unos días antes pues, traía muy clara esta historia, que yo confieso, cuando ella me lo dijo en la entrevista, yo no la tenía tan clara, la historia de esta mujer canadiense que vivió una situación ahí de discriminación en un hospital y que generó unas ciertas reacciones en redes sociales, pero también las problemáticas locales, ¿no? Las de México, el tema de los feminicidios, el tema de la equidad de género, surgieron en las conversaciones, tanto en las fases iniciales, de octubre, de febrero, como en la actual. Esta en particular, pues con algunos de los chicos de Morelia sacaban estos temas ellos mismos, ¿no? Y vuelvo, cuando hablamos de si se habla de esto en la escuela, parece que no suficientemente. Y termino con una mirada a la experiencia escolar de la emergencia durante la emergencia. Pongo que es un bonus porque lo que quiero compartir ahora no está tan relacionado con el problema de investigación que he estado trabajando, pero son cosas que han surgido y que me parecen significativas, están interesadas en el mundo educativo y en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que las experiencias que los chicos cuentan nos invitan a reflexionar sobre los fines y los medios en la escuela. Los fines me refiero al para qué, o sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y los medios en cuanto al cómo lo hacemos, o sea, cómo estamos trabajando con ellos. Yo lo que he percibido en muchas de las cosas que ellos conversan es que la visión desde donde ellos están cuestionándose su escuela a distancia no, me deja ver que es claramente cercano a una escuela de lo que a veces llamamos tradicional, ¿no? A esta escuela, digamos, unidireccional, es decir, ellos mucho de lo que describen es comparando a la escuela digital, a la escuela, perdón, remota de emergencia, llamémoslo así, comparándola con una escuela en la que ellos son receptores de contenidos. Una chica me decía que siente que se aprovecha más el tiempo en línea porque el maestro no tiene que estar pidiendo a otras personas que guarden silencio, que se cambien de lugar o cualquier otro distractor que haya. Ese tiempo se utiliza para decirles, por favor, participen. Aquí hay muchas cosas. El tema de la lógica de que la clase se vuelve más eficiente porque no hay que estar callando a los alumnos, surgió muchísimo en las conversaciones de ellos. O sea, ellos sienten que en la clase pues se distraen menos, o si se distraen ya es con el WhatsApp, pero sobre todo los aplicados o que son más mataditos, digamos, ¿no? Que les gusta estar estudiando, ellos veían como una fortaleza que pueden poner atención sin escuchar las conversaciones de sus compañeros. Y los que les gusta platicar decían, pues bueno, ahora es más difícil, pero platicamos con el WhatsApp, ¿no? Pero nos sigue hablando de que esas son clases pues donde no hay una participación significativa del estudiante. Decía una niña, no, es fácil participar en estas clases, cámara encendida, poner atención, anotar lo que te están diciendo, tenemos unas reglas, no comer, no dormir, no estar en el celular, no se me ha complicado, ¿no? Pues al final son las reglas de la lógica, no son reglas de una escuela participativa, que a lo mejor sé que habrá casos que sí lo hagan, pues, pero me parece importante ver cómo lo están viviendo estos muchachos, ¿no? Me decía un chico, hablábamos de lo asincrónico y lo sincrónico, y me decía este muchacho, siento que la forma de Zoom incluso también es un poco asincrónico, porque nos estamos viendo directamente, podemos estar hablando como una forma presencial, pero todos apagan sus micrófonos y estás nada más escuchando a la maestra. No es que convivamos como de una forma presencial. Es decir, ve el potencial que tiene el medio, pero pues al final, si les dan el video o no, da lo mismo. Decía este muchacho que hay una maestra que sí se resignó porque tiene un mal internet, se daba cuenta que pues de plano no lo pelan, dice, nosotros no tenemos la culpa, y pues nada más le decía, pues ya hagan, no me pregunten nada, ¿no? Pero también decía esto que me parece importante, creo que nada más dice, una maestra es la que nos pide poner las cámaras encendidas, pero no hay problema a tal hora porque ya estamos despiertos. Y decía él también aquí abajo, si no tienes prendida la cámara, los maestros piensan que no estás poniendo atención. Este tema de la cámara, que estoy seguro que si alguno de ustedes da clases, ha estado el tema en sus mentes, es muy interesante ver cómo lo viven ellos. Esta chica decía que ella sí le piden poner la cámara, que lo ve bueno, pero fíjense cómo dice, mínimo te entretienes viendo las caras de las personas y cómo reaccionan a lo que sea, que solo estar escuchando y viendo una letrita. Es decir, a veces es tener las cámaras para ver qué está haciendo el otro, porque no es tanto que la dinámica de la clase genere participación o diálogo. Y cuando yo les preguntaba si algo de lo que estaban viviendo
valdría la pena llevárselo a la escuela del futuro. Muchos hablaron de esto, de la grabación de clases. Ellos ven como algo positivo que se puedan seguir grabando clases. Eso me lo decía gente donde ya se graban. Y chicos donde no grababan sus clases decía, sería bueno que los grabaran y nos las dieran, porque entonces, fíjense lo que dice aquí este muchacho, ¿no? A veces va tan rápido el profesor que nos estresamos y ya no ponemos atención y se nos pasan temas. Entonces creo que podría pedir que graben sus clases y entonces lo podemos estar checando para ver lo que se nos fue. Sí es interesante pensar esto. A mí me parece que nos obliga a pensar sobre el valor de la escuela. Porque si ellos ven que el valor es que grabemos las clases, entonces sí hablamos de una escuela que es sustituible por estas tecnologías de grabar videos y ya, y pues, ¿para qué queremos escuela? Me parece que eso nos obliga a pensar en qué puede aportarles una escuela más allá de una dimensión expositiva. O sea, ¿qué hace relevante a la escuela? Por supuesto, en contenidos formales, y ahí por eso mi reflexión, quería compartir eso con ustedes. Por supuesto que ellos también tienen ganas de volver a la escuela. No están imaginándose un mundo sin escuela, pero ellos se imaginan volver sobre todo por la escuela como espacio para el encuentro con sus compañeras, con sus compañeros. Y pues bueno, me eché muchísimo tiempo, mi querido Luis, porque son ya 10 para las 11, pero por lo menos nos quedarían 10 minutos si hay chance de a lo mejor leer alguna cosa por acá. Ahí pongo mi cuenta de Twitter y por si de repente alguien quiere llevar la conversación allá, con mucho gusto seguimos platicando también, por supuesto. Voy a dejar de compartirles. Gracias, Ernesto, gracias por esta exposición que has hecho el día de hoy de tu trabajo. Y por aquí hay una inquietud. Nos habla precisamente de esta alteridad de la creación de vínculos de amistad, vínculos que podríamos decir quizás afectivos. ¿Cómo se vive hoy en día por los adolescentes en las pantallas? Y más bien, yo diría que más que cómo se vive, cómo realmente entender esta generación de lazos, de amistades que se da a través de las pantallas, ¿no? El estar viendo las caras de los compañeros, pero cómo después de eso los chicos generan precisamente relaciones. Sí, gracias, Luis. Ellos están buscando, como hablábamos de este continuo, ¿no? O sea, donde lo que es presencial y lo que es en línea siempre están como muy mezclados. Ellos constantemente están buscando alternativas, como seguramente lo estamos haciendo muchos de nosotros adultos, ¿no? Quizá lo tienen algunas cosas hasta más claras porque ese continuo ya existía también antes. Es decir, a lo mejor, claro, como algunos me decían, las videollamadas no eran algo tan frecuente y hay cosas que no les gustan de las videollamadas. Hay una dimensión de socialización presencial que todos o la gran mayoría coincidían en ver por diferentes razones, ¿no? Cuando tú les preguntas qué extrañas, es ver a sus amigos. O sea, lo que extrañan de estar en la escuela es estar con los otros. No es solamente, digamos, el platicar con alguien, su mejor amiga, no, es esa sensación, esa experiencia colectiva, algo de lo que extrañan. Y por eso están experimentando esto. Y creo que es interesante porque yo como que a ver si no me estoy congelando, pero la mayoría de las interfaces han evolucionado para aproximarlos a eso. El caso de House Party o el caso del Discord o el caso de las aplicaciones para ver Netflix juntos. Están justo tratando digamos, no es lo mismo hablar de videollamadas hoy que hablar de videollamadas hace 5 años, simplemente. Y claro, muchos de estos medios incluso han ido evolucionando, sabemos muy bien, durante estos 7, 8 meses. Entonces, ellos los están experimentando, están compensando. Y sí, me he encontrado, por supuesto, que algunas de estos chicos y chicas que tienen restricciones en casa muy fuertes para estos medios, se sienten desconectados, ¿no? Había una chica en particular que de 16 años, si no me equivoco, ahorita debe tener, que ella tiene muchas restricciones no tiene celular, no tiene acceso a cuentas de redes sociales, sí ve cosas de internet, porque navega en internet, pero se siente desvinculada del resto, ¿no? Incluso ella decía, es que no tenía ni sus teléfonos, porque no estaba acostumbrada a hablar por teléfono con mis amigas, ¿no? O sea, yo cuando nos quedamos así, pues perdí totalmente esa conexión hasta que la escuela
en las reuniones de Zoom le dio la oportunidad de volver a ver a algunas de esas compañeras. Entonces, sí, sí, sin duda hay una preocupación de ellos en ese tema que han estado tratando de compensar, ¿no?, con los diferentes medios. Perfecto. Nos pregunta Luis Ernesto Solano, más bien dice, la escuela es el espacio de socialización principal de los adolescentes, pero ha apostado ahora a la virtualidad. ¿En dónde queda la vida social? Y si siempre a través de las pantallas. Sí, sí, es un poco, lo ligo, esto que dice tu tocayo y mi medio tocayo, lo ligo con lo que acabo de comentar justamente, ¿no? O sea, es decir, ellos, yo creo que este temor que a veces tenemos de que la sociabilidad presencial desaparecería, me parece que es una visión un tanto apocalíptica y no justificada. O sea, ellos sí están buscando maneras de compensar la otra parte de la experiencia. O sea, no es una cosa o la otra. Están tratando de encontrar la riqueza que les aportan ambos mundos, ¿no? Y están ansiosos, los que no han, algunos con los que hablé ya salen, ya se han visto con amigos, aunque sea pocos. Una niña me decía, acaba de ser mi cumpleaños y pude ver a una amiga. Hay los que de plano, un chico me decía, yo no he salido en 7 meses de la casa, ¿no? Sí, digamos, sí están buscando forma de compensar. O sea, sí hay una, hablando del otro cercano, creo que la situación está más o menos consciente y presente para ellos. La que sí me parece está muy distante en algunos, y sobre todo está distante en la reflexión, es la relación con el otro en el sentido más amplio, ¿no? Hay un interés de ellos y sobre todo eso ha habido, les mostré algunas publicaciones de las que ellos me comparten. Por supuesto también hay muchas otras trivialidades y banalidades bajo la lectura académica, así digamos del adulto, de ay, ¿qué hacen en sus redes?, ¿no? Pero lo que sí confirmo es que sí hay un potencial enorme y por eso me parece que la escuela tiene el gran pendiente, tenemos las y los maestros el gran pendiente de incorporar eso al diálogo, a la reflexión, al juego de la imaginación moral y de la humanización de las historias y de las imágenes, me parece importante. Pero sí, hablando ya de la convivencia, por eso creo que ellos, sobre todo sí están, muchos de ellos buscando regresar a la escuela, no porque quieran tener, más allá de las clases, tiene que ver con el estar con nosotros. Perfecto. Luis Fernando Mesa escribe, dice, esa alfabetización digital crítica, ¿cómo alentarla para que adultos, docentes y jóvenes se puedan emparejar? Sobre todo lo de crítica. Te envía saludos. Perdimos un poquito la señal de... Sí, a ver, creo que estoy regresando, pero sí, sí alcancé a escucharte la pregunta, Luis. Y gracias también a Luis Fernando. Esta parte de alfabetización crítica se puede emparejar, sí, y se tendría que, me parece, ¿no? Tiene que ver con tomar conciencia, efectivamente. O sea, cuando dices, hablando de qué es lo crítico, o sea, lo crítico me parece es tomar conciencia de una serie de cosas, problematizar y tomar conciencia de. Y creo que ahí es donde efectivamente tenemos que fomentarlo como educadoras, como educadores, para poder tomarnos en serio esta necesidad. Por eso creo que tenemos que ser muy sensibles a lo que nos están demostrando ellos, que sí hay posibilidades de construir una alfabetización más crítica y en el caso de lo que a mí me ha movido, una alfabetización que realmente reconozca al otro como parte de mi responsabilidad, ¿no? De mi responsabilidad, tanto ese otro que tengo cerca como ese otro que tengo lejos. Hay un otro, por cierto, que no lo mencioné, es de las cosas que han salido súper interesantes para mí, ha sido el otro del mundo de la naturaleza, ¿no? O sea, y cuando les hablas de las cosas que no les gustan en Internet o que no les gusta ver, una que sale con muchísima frecuencia tiene que ver con maltrato animal y con ciertos problemas medioambientales. Hay una preocupación, me parece, sí, hay importante con estos temas, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante es que muchos de estos chicos sí están tomando conciencia por su cuenta. O
O sea, muchas de las chicas que me hablaban del tema de los feminismos, que me hablaron del tema de Black Lives Matter, varios de los chicos que me hablaron de feminicidios o de problemas de estos, están haciendo por su cuenta un ejercicio de reflexión y de tratar de entender y explicarse cosas. Y me parece que nos estamos quedando atrás en esa conversación con ellas y con ellos. Me parece que tenemos que buscar la forma de vincular eso al currículum porque sí ellos sí tienen interés en hablar de estos temas y hay que saber aprovecharlo. Gracias, Ernesto. Nos preguntan si puede afectar estas interacciones con las pantallas la formación de la identidad de los adolescentes. Sí, si bien no es un tema en el que yo me pueda jactar de ser especialista, tiene que ver también eso mucho con diferentes disciplinas, pero sí hay, sin duda la hay, y simplemente hablando desde la ecología mediática, es decir, con esta perspectiva sistémica en la que la tecnología y nosotros nos vamos realimentando, ¿no? Es decir, no es que digamos, no es que sea como consecuencia de una cosa sucede la otra, pero sí estos medios están inmersos en una lógica cultural. Por supuesto, los contenidos que vemos, los tipos de interacción que se fomentan, están impactando en la manera en la que se construyen estas identidades, sin lugar a dudas. Y sí, ahí me parece que habría otro tema a apuntar como línea a ponerle atención, que es la diversidad de experiencias que tendríamos que ayudarles a construir. Porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho de estos medios es que cuando no tomamos conciencia, un chico me hablaba de TikTok y me decía, en TikTok, a ver si me alcanzo a regresar, para cerrar, que el internet ya no me quiere ayudar, qué pena, pero nada más cierro esta idea de este muchacho que me decía, en TikTok tú no buscas el contenido te busca. Y él mismo hacía el análisis de cómo funciona el algoritmo de TikTok, ¿no? Pues si yo le doy clic a los gatitos, me decía, y no le doy clic a los perritos, me van a salir cada vez más gatitos y menos perritos. O sea, eso es tomar conciencia de que hay un algoritmo. Y lo que me parece ahí peligroso, obviamente, de las redes es que si no tomamos conciencia de ello, por supuesto podemos empezar a crecer en un mundo que se está modelando de formas muy homogéneas y donde no tenemos oportunidad, sobre todo siendo adolescentes, de conocer, de ampliar nuestras miradas, de explorar cosas. Y ahí es donde otra vez creo que es donde entra el papel de la escuela o de la maestra, del maestro, que tiene las ganas de ayudar a sus adolescentes, de despertar en ellos la posibilidad de explorar más cosas. O sea, creo que la escuela presencial o virtual puede ser un espacio para abrir miradas, abrir conversaciones, y eso es valioso porque eso va a enriquecer ese proceso de construcción de la identidad de ellos. Y pues creo que nos llegamos al final, ¿verdad? Por la hora y por la hora y por los compromisos. Sí, pues yo creo que sí, llegamos al final. Nos falta mucho por estudiar, por indagar, ¿verdad? Profundizar más sobre si el medio es el mensaje o cómo estos medios electrónicos se vuelven una extensión del hombre, diría McLuhan. Pero ciertamente, pues sí, requerimos profundizar más en el conocimiento para poder construir esta escuela del presente, diría yo, que visualizamos muy futura y que requiere de cuestiones muy específicas, muy especiales, sobre todo en cuestión de los aprendizajes, de las evaluaciones, de las motivaciones y de las alteridades, que es el tema que tú tratas y venías tratando durante estos 3 años en el doctorado, ¿verdad? Y que va a enriquecer, seguro estoy, el conocimiento para esta construcción de la escuela, ¿verdad? Desafortunadamente seguimos en tiempos de pandemia, necesitamos de mayor conciencia del cuidado propio y del otro,
¿verdad? Pero necesitamos también construir nuevas formas de seguir aprendiendo, ¿verdad? No sé si hay algo con lo que quieras concluir, Ernesto. No, pues agradecerte, Luis, la invitación, agradecer aquí a las personas que nos fueron siguiendo este ratito y pues como decíamos, a mantener la conversación abierta con muchísimo gusto. Y porque es necesario, como bien dices, además. Pues muchísimas gracias, agradezco tu tiempo y el tiempo de todos los que nos acompañaron el día de hoy. Estamos unidos a la distancia y agradezco, como dije al principio, a mi alumno estrella, uno de las 7 estrellas que tengo dentro del doctorado, ¿verdad? Y que cada uno con su investigación aporta precisamente al campo, ¿verdad? Y esa es sobre todo la intención, que nuestros doctorantes estén participando en la construcción de un nuevo futuro, de un nuevo mañana, y donde se brinden las oportunidades de mejores oportunidades de vida para todos. Pues agradezco Gracias. entonces reiteradamente la disposición de acompañarnos esta mañana. Quedamos a sus órdenes y recordamos que el unido permanece. Que tengan ustedes muy buen día.